Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo por aquí súper emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro les va a encantar. Si son fans de las series turcas y especialmente de Legacy, o Hermanos, como la conocemos en español, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a meternos de lleno en el chisme, en el drama, en todo lo que nos gusta. Vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, los protagonistas del Legacy y también, en su momento, Rumor del Corazón. Y como dice el título, Halil İbrahim Ceylan rompió el silencio. ¿Y qué le confesó a Esla Turkoglu? Uy, amigos, prepárense porque esto está bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este escándalo, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sobre sus series turcas favoritas, las últimas noticias, el chismecito jugoso y mucho más. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. Para los que no estén tan familiarizados, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fueron la pareja estrella de la serie Legacy. En la serie interpretaban a Yaman y Seher, una pareja con una química brutal que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su conexión en pantalla era tan intensa que muchos fans esperaban que la relación traspasara la ficción. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de un romance fuera de la pantalla fueron constantes. El hecho de que los dos fueran protagonistas en la serie, y que constantemente se les viera juntos en eventos, en redes sociales y en los sets de filmación, solo alimentaba las especulaciones. El público estaba fascinado y cada foto, cada comentario, cada interacción, se analizaba al detalle. ¿Había algo más allá de la amistad y el trabajo? Esa era la pregunta del millón. Y como buenos amantes del drama, todos estábamos expectantes. Y ahora, años después, con el paso del tiempo y luego de que ambos siguieran sus carreras por separado, Halil İbrahim Ceylan ha roto el silencio. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué le ha confesado a Esla Turkoglu? Pues bien, vamos por partes. Primero hay que entender el contexto. Después de que Esla Turkoglu abandonara el Legacy, cada uno siguió caminos diferentes. Esla se unió a la exitosa serie Hermanos, donde ha demostrado su talento y versatilidad, y Halil, por su parte, ha estado trabajando en otros proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera actoral. Pero a pesar de la distancia, la conexión entre ellos, el cariño mutuo, parece que no ha desaparecido. Las declaraciones de Halil han sido sutiles, pero reveladoras. En una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Esla. Y en lugar de evadir la pregunta, como suele ocurrir en estos casos, Halil respondió con una sonrisa, de esas que te dejan pensando y con el corazón latiendo más rápido. Dijo que siempre va a tener un gran afecto por Esla. Es una persona muy especial para mí, afirmó con una mirada que, según fuentes cercanas, tenía mucho de nostalgia y cariño. Hemos compartido momentos muy importantes, tanto profesionales como personales. La aprecio muchísimo. Ahí lo tienen, amigos. Ya con eso el fandom se revolucionó. Pero, ¿qué es lo que le confesó específicamente a Esla? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde los detectives de las redes sociales entran en acción. Según fuentes cercanas a ambos actores, que por supuesto han preferido permanecer en el anonimato, Halil habría expresado a Esla, en privado, su admiración por su trabajo y por su crecimiento personal. Le habría dicho que está muy orgulloso de todo lo que ha logrado y que la ve como una mujer fuerte, talentosa y admirable. Palabras mayores. Imagínense la emoción de Esla al escuchar eso. Además, y esto es muy importante, Halil habría reconocido el impacto que tuvo Esla en su vida. Le habría confesado que durante el tiempo que compartieron en Legacy, ambos se apoyaron mutuamente, y que ella fue un gran apoyo para él, tanto en lo profesional como en lo personal. Una confesión que, sin duda, toca el corazón y que nos da una idea de la profundidad de su relación. Recordemos que trabajar en una serie con horarios extenuantes y bajo la presión de la fama, puede ser muy demandante. Tener a alguien en quien confiar, en quien apoyarse, es fundamental. Y parece ser que Esla fue esa persona para Halil. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación explícita de un romance, sí sugieren que la relación entre Halil y Esla fue mucho más allá de una simple amistad.
Nos hablan de un vínculo profundo, de un cariño sincero y de un respeto mutuo. Y por supuesto para los fans de Yaman y Seher, esto es música para los oídos. Es como si de alguna manera el amor que vivieron sus personajes en la ficción, también hubiera tenido un eco en la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Podemos esperar una reconciliación, o al menos, una amistad más cercana. Es difícil de saber. Ambos están enfocados en sus carreras y sus vidas personales. Alil, como ya mencioné, ha estado explorando nuevos proyectos, y Esla sigue brillando en Hermanos. Pero lo que sí está claro, es que la conexión entre ellos es innegable. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿O no? En cuanto a Esla Turkoglu, hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Alil. Sin embargo, se sabe que la actriz es una persona muy discreta con su vida privada, y que prefiere mantener un perfil bajo, lo cual es totalmente comprensible. Pero estoy segura de que habrá recibido con cariño las palabras de Alil, y que, de alguna manera, se sentirá orgullosa de la admiración que él le profesa. Y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos alguna sorpresa. Ojalá. El mundo de las series turcas siempre nos sorprende con historias de amor, drama y misterio, y la relación entre Alil e Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no es una excepción. Sus personajes nos enamoraron, su química en la pantalla nos cautivó, y ahora, sus palabras y sus gestos nos siguen emocionando. Es como una telenovela, ¿no creen? Y nos encanta. La verdad es que si hay algo que aprendemos de estas historias, es que el amor, la amistad y el cariño pueden surgir en los lugares más inesperados. Y a veces lo más importante es la conexión que existe entre dos personas, independientemente de que sean pareja, amigos o compañeros de trabajo. Y parece que entre Alil y Esla, esa conexión es muy especial. Es esa magia que solo se da entre dos personas que se entienden, que se apoyan y que se quieren, con o sin romance de por medio. Ahora, para que no se me queden con las ganas, vamos a recapitular un poco. En este vídeo hemos hablado de cómo Alil Ibrahim Ceylan rompió el silencio sobre su relación con Esla Turkoglu. Le hemos contado que le confesó que básicamente es admiración, cariño y mucho respeto. Hemos analizado el contexto de su relación, y hemos comentado sobre el impacto que tuvieron en el público. Y por supuesto hemos dejado abierta la puerta a la esperanza, a la posibilidad de que en un futuro veamos a Alil y a Esla compartir nuevamente un proyecto, o simplemente disfrutar de su amistad, porque amigos, ¿quién no adora una buena amistad duradera? Pero como siempre el chisme no se queda ahí. Ahora hablemos un poco más de los detalles que nos hacen soñar. Asterisco asterisco la química en la pantalla, una simple actuación, asterisco asterisco. La química entre Alil y Esla en Legacy era, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo era perfecto. Pero ¿era solo actuación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y las declaraciones de Alil sugieren que no. Sugieren que esa conexión traspasó la pantalla y se convirtió en algo real, aunque sea en el ámbito de la amistad y el cariño. La interpretación de Yaman por parte de Alil y de Seher por parte de Esla fue tan creíble, que era imposible no creer en su amor. Cada escena romántica, cada pelea, cada momento de ternura, nos hacía suspirar y desear que su amor fuera eterno. Y aunque la vida real es diferente a la ficción, las palabras de Alil nos dan una pequeña esperanza. Asterisco asterisco la importancia del apoyo mutuo asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, donde la fama, la presión y el estrés son constantes, tener a alguien en quien confiar es fundamental. Y parece ser que Alil y Esla encontraron ese apoyo mutuo en el set de Legacy. Se acompañaron, se entendieron, se apoyaron en los momentos difíciles y celebraron los éxitos juntos. Esa conexión es, sin duda, la base de cualquier relación duradera, ya sea de amistad o de amor. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué nos depara? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar del futuro de Alil y Esla? ¿Una reconciliación romántica? Es difícil de decir. Lo más probable es que por ahora, se mantengan enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Pero lo que sí es seguro, es que el cariño y el respeto mutuo seguirán presentes. Y quién sabe, tal vez en el futuro el destino los vuelva a cruzar en algún proyecto. Ojalá. Asterisco asterisco el impacto en los fans asterisco asterisco.
La relación entre Halil y Esla ha tenido un gran impacto en los fans de Legacy. Muchos soñaron con un romance real entre ellos y se emocionaron con cada interacción, cada foto, cada rumor. Las declaraciones de Halil han sido música para sus oídos y han reavivado la esperanza de un reencuentro. Los fans son una parte fundamental en esta historia. Ellos son los que hacen que las series sean un éxito, los que las siguen, las comentan y las aman. Y su opinión es muy importante. *** La discreción de Esla ***. Esla Turkoglu es una persona muy discreta con su vida privada. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Esa es una decisión respetable y comprensible. Y aunque no haya hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Halil, estoy segura de que las ha recibido con cariño y que se siente orgullosa de la admiración que él le profesa. *** El fenómeno de las series turcas ***. Las series turcas han conquistado el mundo y han llegado para quedarse. Sus historias de amor, drama, misterio y emoción nos cautivan y nos hacen soñar. Y la relación entre Halil y Esla es solo una de las muchas historias que nos han enamorado. Son historias que nos tocan el corazón, que nos hacen reír y llorar, y que nos hacen creer en el amor. Conclusión ***. La historia de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es una de esas historias que nos recuerdan que el amor, la amistad y el cariño pueden surgir en los lugares más inesperados. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que su conexión es especial y que su cariño mutuo es innegable. Y para los fans de Yaman y Seher, eso es más que suficiente. Quiero darles las gracias de todo corazón por haber estado aquí, por escucharme y por compartir este momento conmigo. Son lo máximo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Cuéntenmelo todo. Los leo con mucho gusto. No se pierdan los próximos vídeos, porque seguiré trayendo más noticias, chismes y todo lo relacionado con sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.